uno no lo va a encontrar en ningún sitio. Papá no se sustituye, una mamá no se puede comprar. Cuán duro es, yo conozco a jóvenes, a niños, que han tenido la desdicha de ver cómo sus padres se separan. Cuánto sufro, sepan, cuando veo eso, porque ellos también lo padecen. No es agradable, porque no es lo mismo. Una persona extraña no es lo mismo que una mamá. No te puede querer de la misma manera, no te va a entender de la misma manera. Es muy doloroso. Entonces yo ya llevo yo llevo ya 25 años de misionero, porque a los 17, porque vean, a los 17 me fui de mi casa y dije, yo también quiero ser sacerdote, quiero ser misionero. Ya les contaré cómo ha sido eso. Y a este tiempo yo me doy cuenta de todo lo bueno que he podido recibir. Gracias a esa experiencia también me brota el cariño, el amor a los jóvenes, a preocuparme por ellos, por las familias. Animarles a ustedes, chicos. Ustedes tienen todo un futuro. Quizá alguno de ustedes está también marcado por una experiencia de dolor, porque quizás sus papás no están con ustedes, o están teniendo problemas. Pero miren, nosotros no somos computadoras, no somos máquinas. Ciertamente podemos ver malos ejemplos, pero también podemos no seguirlos. Ustedes tienen mucho futuro. Cuánta alegría experimenta uno cuando tiene una persona que le quiere siempre, que está consigo en las buenas y en las malas. Ustedes tienen todo un futuro. No se dejen arrastrar. Es fácil, sepan. Es fácil divertirse, es fácil encontrar diversión barata y hacerse daño. Es fácil, pero luego no trae verdadera alegría. Ustedes tienen por delante la esperanza de ser una familia, los que estén llamados a esa vocación. ¿Qué consejo yo les doy? Miren, no se fíen de ustedes. No confíen en ustedes solamente. Una familia no se hace, sepan, con cara bonita, con palabras bonitas, pasándolo bien en una fiesta, jugando con las chicas o con los chicos, dejándose jugar. Así no se hace un amor verdadero. El amor verdadero no es eso es solamente la táctica. El amor no es exprimir a una persona, sacarle el jugo, gustar de esa persona, como cuando me como un chicle y después le saco el jugo y después lo escupo. Eso no es amor. Hoy les están diciendo a ustedes, ama y goza, y con un amor seguro, goza nada más, pásalo bien. Y eso está destruyendo a muchísimos jóvenes, porque el amor no es pasarlo bien siempre. El amor, chicos, el amor grande es cuando uno está con el otro en las buenas y en las malas. Miren, hace poquito un matrimonio, un joven me vino con un drama. La señora me decía al esposo, padre, le ha aparecido un cáncer. Mi esposa tiene cáncer, tenemos 4 niños pequeños, un cáncer y está embarazada. Fíjense qué hermoso. Y este señor podría decir, bueno, pues a mí qué, a ella es el problema. Qué bonito ver que este señor estaba tan conmovido como su esposa, tan apenado por la suerte de ella como si fuera suyo. Ahí está el amor, el amor significa estar con el otro, sentir con el otro, acompañar los momentos difíciles. Por eso cuán doloroso es cuando una persona te promete, te quiere y luego hay problemas. Yo recuerdo en España, un sacerdote me comentó una historia muy hermosa para que vean cómo es el amor verdadero, cómo se funda una familia. Los chicos se iban a casar y de repente, un buen día, la novia se hizo humo, desapareció y el pobre novio se empezó a angustiar porque no venía la chica, ya tenían la fecha prevista para el matrimonio y no se apareció. Pasaron muchísimo tiempo, muchos años incluso, y el joven por fin supo el paradero de la chica. Fue a buscarla. ¿Dónde creen que la encontró la chica? Se había enamorado de ella. La chica había desaparecido, pero no se había ido con otro. La encontró en una leprosería. Entonces la muchacha le dijo, mira fulano,
Estábamos para casarnos, me fui a hacer un examen médico, me diagnosticaron que yo tenía una enfermedad, una cosa como una lepra, que me iba a empezar a deshacer. Yo no quise hacerte infeliz, por eso me desaparecí. Ya el chico la encontró toda ella, ¿no? Imagínense ustedes, deforme ya. Pero el chico le dijo, mira fulana, yo no quiero tu cuerpo, yo te quiero a ti. El chico ahí mismo le pidió casarse, se casaron. Ese chico se casó con ella para ser siempre su enfermero. Fíjense, esa es una historia real. Eso es lo que ustedes tienen que aspirar a tener. Cuando hay un amor profundo, un amor en el corazón, un amor en el espíritu, un deseo de buscar el bien de la otra persona, ese es el amor verdadero. No es el amor, cuando uno te pide algo, te pide la prueba del amor y haces, y luego lo pasa bien y luego ahí te quedas. ¿Cuántas historias conocemos de esto? Este amor verdadero es muy hermoso, pero solo es posible, solo va a ser posible, chicos, cuando nosotros nos conectemos con Dios. ¿Sí? Por eso la familia verdadera es posible cuando estamos de verdad entregados a Dios. Nuestros abuelos, nuestros padres han vivido como ese ambiente, se han dejado enseñar por la iglesia, se han dejado guiar en el amor verdadero. Por eso tanto vemos a nuestros abuelos. ¿Acaso nuestros abuelos tenían problemas los que tenemos ahora? ¿Acaso tenían esos dramas que estamos viendo ahora? Hoy hay más plata, pero ya nadie se quiere. Antes no había plata. Y nuestros abuelos, ¿cómo se querían? ¿Cómo se sabían entender? Pues ¿qué es lo que está pasando? Nos estamos desconectando de Cristo. Dios no está siendo el guía de nuestras vidas. Hoy nos están diciendo, ama como en la novela, por 5 meses, por 6 años, y después se hace viejo, búscate otro con el que pasarlo bien. Y eso no ayuda para nada. Por eso, miren, yo a todos ustedes les animo, tengan el coraje, tengan la valentía de ponerse de rodillas ante el Señor. Esta es la iglesia del Señor de los Milagros. Y suplíquenle que tenga piedad de ustedes, que les ayude a encontrar un amor verdadero, no un amor que les destruye, sino un amor verdadero. Eso es posible gracias a Dios. Miren, y ya para terminar, yo nunca quise ser sacerdote, nunca me lo imaginé. Yo andaba lejos de la iglesia, y a mis 15 años, después de terminar el colegio, estaba sin hacer nada, y pude conocer a unas personas muy buenas, a unos sacerdotes que también veían que se dedicaban a hacer sacerdotes, porque mi voz no es con los jóvenes, en una parroquia, Margot, a ayudar a los pobres. Hilda, Y gracias a unos amigos pude acercarme a ellos, escucharles, contarles mis problemas, y les dije, yo busco la verdad del verdadero sentido de mi vida. Gracias, les digo, también a esa sinceridad, pudieron explicar, y gracias a Dios pude recobrar la fe, pude recobrar la alegría verdadera. Y desde entonces, a los 16, hice mi confirmación. Luego ya, teniendo cerca de los 18 años, después de hacer un retiro espiritual, después de reflexionar sobre lo que realmente buscaba yo en la vida, yo dije, esto no es para mí, quedarme en el mundo, para tener una carrera, tener una familia, que será muy bonito, pues tener una familia más grande, estar al servicio de mi pueblo. Como les dije, yo tengo ya 39 años, y desde los 17 prácticamente, pues estoy de misionero. Les digo que es la alegría más grande, saber que todo el día estás amando, estás sirviendo. Esa alegría no te la puede quitar nadie. Ojalá que ustedes también, al vivir con vuestras familias, al vivir cerca de Dios, al vivir con Él, puedan encontrar también esto, porque el Señor quiere este regalo para todos nosotros. Y animen también, me alegra la campaña que han hecho,
esta campaña para qué, para nosotros también conozcan el inmenso valor de una familia, ¿no? Cuenten con nosotros los sacerdotes, bueno, por lo menos si alguna está por aquí cerca, cuando tengan necesidad de confesarse o alguna ayuda espiritual. Muy bien, les doy mi bendición, si acaso, o la bendición a ustedes, que el Señor les bendiga y la Virgen nuestra Madre también, pues, los guarde siempre en su corazón de madre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Un aplauso para ustedes, para todos los que se